Gracias a la iniciativa de la directora del Instituto Caro y Cuervo, doña Carmen Millán, he tenido el gusto, el hedonismo y el placer y la alegría de volver a ser editado por alguna de las colecciones modélicas que el Instituto tiene. Y en esta ocasión el placer es mayor porque se le ha incorporado como una nueva estética, una estética que yo llamaría táctil, porque el libro, como ustedes ven, conserva las características de los grandes y viejos libros que hacían editoriales de arte tan importantes como Esquira en Suiza, es decir, que su portada, su carátula está hecha en papel madreselva. Ya esa sola palabra te da una sensación de algo que se ha logrado a partir de la naturaleza, un producto cultural de táctil, un producto cultural que envuelve los textos de una forma sumamente decorosa y al mismo tiempo placentera. ¿De qué trata en este caso el libro Papeles Americanos? De una vieja obsesión mía que la puedo resumir en una forma que desde pequeño, desde muy pequeño, yo quería una cosa sencilla, era tener todos los libros, solo eso, todos los libros, sin excepción. Y luego eso se fue complicando porque no solo quería tener todos los libros, sino también leer todos los libros y finalmente reseñar todos los libros. Pero quizás eso quedó convertido en cuadernos donde apuntaba los libros que tenía. Y de ahí surgió un poco esa pasión que ahora a los 67 años vuelve a las andadas. Es decir, quiero contarle a los amigos del Caro y Cuervo, a los amigos de la Feria del Libro, a los amigos colombianos y sobre todo a los amigos de Latinoamérica, que existe un mapa de nuestras letras, y por eso insistí en que el libro no tuviera índice, sino que tuviera mapa. No por una pedantería digna de Deleuze o de Derrida o alguna cosa así, sino solo por una pedantería gráfica. Es decir, mostrar cómo no vemos con suficiente asiduidad el mapa de América Latina y cómo ese mapa está cruzado de referencias. La primera, que es simpática, es que el primer texto que aparece en ese mapa, falso índice, es sobre Octavio Paz en México. Y ese mismo texto llega al final del libro en el mapa, uniéndose con Julio Cortázar en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ambos nacieron en el 14. Entonces el libro quiere mostrar esos cruces, esos viajes, esas patrias que no tienen pasaporte, que se leen de México a Buenos Aires y que en el camino nos van trayendo otros amigos, amigos insospechados, amigos únicos. Arturo Uslar Pietri en Venezuela, que vivió en París en los años 30 en compañía de Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias. ¿Y qué hicieron ellos en los años 30 en París, cuando iban a la Sorbona, cuando iban a los cafés, cuando veían a Unamuno también en esos exilios de todos ellos? Pues hicieron el descubrimiento de que existía lo que luego se llamaría y se trillaría y se agotaría el realismo mágico. Porque ellos tres en ese París descubrieron que sus países, es decir, Venezuela, Cuba y Guatemala, tenían todos los ingredientes, desde el pasado precolombino hasta el aporte del surrealismo, desde la música negra hasta el psicoanálisis y la pintura cubista, para mostrar una amalgama que tenía que ver con nosotros, con nuestros papeles americanos. Me gusta seguir la vida literaria en la validez de las obras
el infinito tejido de la chismografía de los autores, en las personas que hacen las obras y en los países que esas obras encarnan. Y en un momento dado fue muy grato en el trabajo con el instituto incluir un texto sobre pintura. ¿Por qué? Porque no son suficientes las palabras. También se necesitan las imágenes. ¿Qué significa el Tahuantinsuyo? ¿Qué significa Machu Picchu? ¿Qué significa el mar y la costa en el caso peruano? ¿Qué significa la pintura de Fernando de Cislo diciéndonos que hay grutas, que hay cavernas, donde se celebran rituales, donde se celebran ceremonias que pueden ser teatros de la crueldad, pero que la luz oscura de sus cuadros la hace transmisible y nos lleva a recordar a José María Arguedas, el traductor del famoso canto quechua sobre la muerte de Atahualpa. Entonces, esos son los cruces así generales del libro. Y digamos el nombre clave que me lleva siempre a estas expediciones, que irá a la selva de Brasil con Mario de Andrade y a las calles de Buenos Aires con Borges. Entonces, los papeles americanos son para sentirnos americanos por fin. No creer en los mecanismos de la integración, sino solo en los libros, en las novelas, en la ficción, en los poemas y en esa bella nada de sueños que son las palabras. Es bueno saber que todo libro no hace más que llamar insistentemente a los libros que faltan, que todo libro es el inicio del coro, que todo libro nos lleva a pensar, hombre, si hemos hablado de la presencia árabe en la literatura colombiana, con Meira del Mar, que precisamente aquí está exaltada, es una mujer que viene desde el Líbano, que viene desde lo legendario, que viene desde Biblos, que atraviesa el Atlántico y que llega a Barranquilla, y que cuando llega a Barranquilla no hace más que añorar la tienda del beduino, los cantos de Omar Khayyam y los dibujos que hacía el autor del Profeta y del Loco, de ese dibujante que admiraba Rodin y de ese poeta que fue a Estados Unidos y que de alguna forma trae también ese aroma que ahora estamos celebrando a raíz del premio Cervantes otorgado a Juan Goytisolo, que es traernos una parte de la cultura de América, que se llama el aporte árabe. El aporte árabe no solo en la comida, sino también en la musicalidad, también en la nostalgia. Un muchacho que murió en la costa, Jorge García Busta, nos vuelve a decir que una de las capitales del mundo árabe es Jerusalén, y que la gente que llegó a esa región de Bolívar, del Sinú, siempre tiene sus álbumes y sus fotos de esa ciudad perdida, del mismo modo que todos ellos tienen, quizás arrugado, porque pasó de mano en mano a Jalil Gibran. Entonces, esos son los círculos, no lo provinciano introvertido, sino el mundo recorrido. Este libro es un recorrido para sentirnos en el mundo y saber que toda encrucijada, lo único que la resuelve es la poesía. Pero esto solo es posible si está en el marco de una biblioteca. Estamos filmando aquí en la biblioteca, en un apartamento que en alguna forma ha inquietado a algunos de los vecinos, porque después de vivir 25 o 30 años aquí en este apartamento, ahora, gracias a no sé qué insuceso trágico que sucedió en Medellín, ellos también sintieron que el edificio se venía abajo, pero por culpa mío. No tanto por mi peso, que siempre debo controlarlo, sino por los libros que hay aquí. Pero la idea es la siguiente: no puedes escribir, no puedes relacionar los temas, no puedes pensar en un continente como el continente americano
si no estás rodeado de libros, porque fue un continente hecho a partir de libros, un continente hecho a partir de los libros indígenas que quemaron los predicadores españoles en México, en Guatemala. Un continente que para poderlo entender tienes que pasar por ciertas figuras, ya sea Fernández de Oviedo, en Sumario de la Natural Historia de Indias, el padre de las casas. Entonces, si no están estos libros aquí, ¿cómo puedo entender a Octavio Paz? Si no está el Martín Fierro con prólogo de Borges, ¿cómo puedo entender a Argentina y a Borges? Entonces, una biblioteca es en alguna forma ese repertorio, ese teclado que me permite oír la música con que se han hablado los escritores entre sí. Lo que me conmueve de este libro es que es el libro de las voces de aquellos que yo escuché. Es un libro de alguna forma elegíaco, porque comienza con estas figuras, con Octavio Paz, con Carlos Fuentes, con Álvaro Mutis, con Guillermo Cabrera Infante y con Gabriel García Márquez. Entonces yo los oí, yo los escuché, yo me reí con ellos me regañaron, ellos se rieron de mí. Y ahora quiero, no en lo testimonial, sino llegar a partir de sus obras a que la gente los quiera como yo los quise. En alguna forma ahí está García Márquez, que toda la vida estuvo tan cerca del mundo árabe, como hemos dicho. Está ahí Álvaro Mutis con una cosa que a mí me parece fascinante, que es cómo él sí se educó, por una razón muy sencilla, porque nunca fue a la universidad. Entonces, gracias a no ir a la universidad, logró educarse. ¿Y cómo se educó? Yendo a los cafés. ¿Y qué pasaba en los cafés? Que tenía unos maestros rarísimos en esos cafés, más excéntricos y en alguna forma alucinados que él. Un maestro que tenía, que a mí me parece un maestro necesario, se llamaba León de Greiff. ¿Qué le enseñó León de Greiff a Álvaro Mutis? Le enseñó una cosa fascinante, que hubo un guerrero y un emperador que cambió Europa, que se llamaba Napoleón Bonaparte. Y tanto Mutis como León de Greiff adoraban a Napoleón Bonaparte. Pero no solo chismografiaban sobre él, ni se intercambiaban biografías y textos, ni mostraban cómo la familia toda de Napoleón Bonaparte la hizo rey de todas las cortes europeas, sino algo mejor. Iban al café, llámese el automático, llámese el Asturias, y se desafiaban en unos exámenes mucho mejores que los exámenes PISA, a saber cuántas batallas habían perdido los generales de Napoleón y cuántas batallas habían ganado. Y el que siempre ganaba, para furia de Mutis, era León de Greiff, que él sabía más número de batallas ganadas por Napoleón y qué generales las habían llevado al triunfo. Entonces, este libro tímidamente sugiere que hay ejercicios fascinantes como averiguar quién era Napoleón, o quién era Adrien La Rochelle, o quién era André Malraux, gracias a que Mutis escribió sobre ellos. Y por qué así logró ser leído en tantos países y en tantos idiomas, y por qué tanto él como García Márquez discrepaban sobre Bolívar, pero eran capaces de dialogar sobre lo que significaba Bolívar. Entonces, esto nos lleva a que Los Papeles Americanos es un libro sobre el destino americano gracias a que esclarecemos el pasado que nos constituyó. Este libro pues fue hecho en la imprenta patriótica del instituto y quiero reconocer de forma muy especial a Juan Camilo González Galvis, quien lo asumió como un empeño propio, en cuanto que no era solo, digamos, transformar en tipografía y en diagramación también a las personas que participaron en esos temas,
sino en alguna forma complementar el libro. Yo creo que en un momento dado, cuando hablábamos del Perú, que a él le interesaba especialmente por sus trabajos y sus estudios, ahí fue cuando surgió el hecho de que en ese momento yo estaba escribiendo sobre el gran pintor peruano Fernando de Cislo, y de ahí surgió un poco la idea de incluir los textos sobre Cislo para que los papeles americanos fueran también plástica, fueran también imagen, fueran no solo el verbo, sino también la acción con que un pintor recrea los mundos. Entonces, estos papeles americanos, así lo vemos, ha contado con el equipo del Instituto Caro y Cuervo, de las personas que trabajan cerca de doña Carmen Millán de Benavides, y obviamente de su disposición para hacerlo, de la secretaria suya, Claudia Vera, para lograr que los papeles americanos sea felizmente una obra colectiva que ahora en la Feria del Libro empieza su andadura para llevarnos a leer en el mapa de América tantos nombres que son nuestros. Pienso en algunos colombianos como Quesep, como Luis Fayad, pienso en, como ya mencioné, en Meira del Mar, y obviamente ahora que estamos en estas efemérides, en la lectura plural de García Márquez, para recordarnos que fueron Hernando Telles o Germán Colmenares o tantos otros los que primero leyeron a García Márquez como debía ser leído. Entonces el Caro y Cuervo, en alguna forma, es no solo la que estudia el idioma, no solo la que en el seminario Andrés Bello enseña a los extranjeros, ya sean chinos o coreanos, nuestra lengua, sino que el instituto en alguna forma con sus libros es también la gran lectora de nuestra tradición.